Mi madre le regaló mi parte de la herencia a mi hermano para ayudarlo a comprar su casa, pero cuando me enteré, moví mis fichas e hice que terminaran perdiéndolo todo. Siempre creí que, aunque mi familia era disfuncional en más de un sentido, al final del día había una línea invisible de respeto que nunca se cruzaría. Uno crece agarrándose a esa idea, especialmente cuando de niño ves cómo tus padres solucionan los problemas a su manera, enterrando todo bajo la alfombra. Como si fingir que todo estaba bien pudiera mantener la estructura familiar intacta. Desde pequeño me acostumbré a saber que Kyle, mi hermano menor, era el favorito, aunque nadie lo dijera abiertamente. Era el tipo de favoritismo que no se gritaba en la mesa ni se plasmaba en diplomas de pared, pero se sentía en cosas pequeñas. Como la forma en que mamá defendía sus errores más graves mientras a mí me criticaba por errores diminutos. O la facilidad con la que papá soltaba un billete de 20 para él mientras a mí me pedía aprender a administrarme mejor. No voy a mentir, por años intenté no darle importancia. Me decía a mí mismo que al final, cuando todo se redujera a lo que realmente importaba, todos seríamos tratados con la misma justicia. Pensaba que el amor de los padres tenía sus imperfecciones, pero que en cuestiones serias, las cosas serían equitativas. Estaba absolutamente equivocado. Cuando papá murió de un ataque cardíaco fulminante, un martes por la tarde mientras trabajaba en un proyecto para renovar una vieja iglesia del vecindario, todo se sintió como si el mundo se desmoronara de repente. Papá era esa clase de persona que parecía inmortal, no porque fuera fuerte físicamente, sino porque era el tipo que nunca se daba por vencido, el que siempre encontraba una solución, el que, aunque el dinero estuviera ajustado, sacaba de algún rincón lo suficiente para que no nos faltara nada. Su muerte fue un golpe tan brutal que los primeros días apenas recuerdo lo que pasó, todo se desdibujaba entre llamadas telefónicas. Pésames incómodos de gente que apenas conocíamos y las gestiones interminables para arreglar su funeral. Mamá, por supuesto, se sumió en una mezcla extraña de dolor genuino y teatralidad que usaba para manipular a todos a su alrededor. Kyle simplemente se dedicó a desaparecer cada vez que había que ocuparse de algo difícil. Y yo cargué con casi todo. Entre todo ese caos, llegó la lectura del testamento. Papá había sido bastante claro en su voluntad. La casa familiar debía venderse y el dinero dividirse en partes iguales entre Kyle y yo. Además, había dejado un seguro de vida que, una vez descontados impuestos y otras formalidades, nos dejaría aproximadamente $60,000 a cada uno. No era una fortuna, pero era un colchón que podía ayudarnos a ambos a estabilizarnos. Yo planeaba usar mi parte para dar el primer pago de un pequeño apartamento y quizás, si lograba estirar un poco más el dinero, invertir en un certificado de depósito a largo plazo para construir algo de patrimonio propio. Kyle, en cambio, no había planeado nada. Como siempre. Durante los meses que siguieron, traté de mantenerme al margen de las peleas familiares que comenzaron a estallar como fuegos artificiales mal programados. Disputas sobre quién debía encargarse de mamá, sobre cómo manejar las deudas que papá había dejado, sobre qué hacer con las herramientas de su taller, que curiosamente empezaron a desaparecer una a una hasta que casi no quedó nada que vender. Yo estaba tan concentrado en rehacer mi vida y en sobrellevar mi propio duelo, que no me percaté de que detrás de escenas estaba cocinando algo mucho más sucio de lo que jamás hubiera imaginado. Fue durante una tarde aparentemente normal que todo salió a la luz. Había pasado por casa de mamá a dejarle unas medicinas que necesitaba, y mientras esperaba en la sala a que terminara una llamada telefónica, mis ojos cayeron casualmente sobre un sobre abierto encima de la mesa de centro. No soy del tipo que husmea en los papeles ajenos, pero fue inevitable notar el encabezado del banco y una cifra escandalosamente alta que saltaba a la vista, $92,000. Me quedé mirándolo unos segundos, con una sensación incómoda apretándome el estómago. Cuando mamá terminó su llamada, le pregunté de la manera más casual que pude qué era ese dinero. Ella, sin ningún rastro de culpa, sonrió como si estuviera contándome que había comprado un nuevo set de sábanas, y dijo, «Oh, es para Kyle». Le ayudé con el down payment de su nueva casa. Sabes que ha tenido tantos problemas últimamente, pobrecito. Y tú eres tan inteligente, tan capaz, pensé que entenderías que él lo necesita más que tú. Sentí como si el mundo se detuviera en ese instante. No fue un estallido de ira ni una escena dramática. Fue más bien una sensación gélida,
Una confirmación brutal de algo que había sospechado toda mi vida. En el fondo, para mi madre, yo siempre había sido el plan de respaldo. El que no necesita ayuda. El que se las arregla solo. El que puede ser sacrificado en nombre del hijo predilecto sin que cause demasiados problemas. No dije nada. Ni una palabra. Me limité a asentir, sonreír ligeramente, y fingir que lo entendía todo perfectamente. Porque en ese segundo comprendí algo aún más importante: no podía pelear en ese terreno. No podía apelar a su sentido de la justicia ni a su amor. Ellos ya habían decidido qué valor tenía yo en esa ecuación. Y si quería recuperar lo que era mío, si quería hacerles pagar por la traición, tendría que jugar en su terreno. Con sus reglas. Pero usando mis armas. A partir de ese momento, mi vida se dividió en dos: la parte superficial, en la que seguía visitando a mamá los domingos como si todo estuviera bien. En la que felicitaba a Kyle por su nueva casa y escuchaba sus planes grandilocuentes de remodelación mientras fingía estar interesado, y la parte real, silenciosa, donde cada pequeño detalle que aprendía, cada error que notaba, cada documento que veía, lo almacenaba meticulosamente como piezas de un tablero de ajedrez que empezaba a armar en mi mente. Porque si algo me había enseñado mi padre, era que las traiciones más grandes no se vengan con gritos. Se vengan con paciencia, estrategia, y una precisión tan fría que cuando el golpe finalmente cae, no deja oportunidad para defenderse. Y yo pensaba asegurarme de que esta vez, mi madre y mi hermano entendieran exactamente cuánto costaba subestimarme. Actualización 1. Pasaron algunas semanas desde aquella revelación en la sala de estar de mamá, pero en mi interior cada día que transcurría era como agregar más peso a una cuerda ya tensa. Me esforzaba por mantener la apariencia de normalidad, pero la rabia fermentaba en mi estómago como un veneno que no dejaba de cocerse a fuego lento. Cada vez que los veía, cada vez que escuchaba a Kyle presumir de su gran logro mientras mi madre lo miraba como si hubiera ganado un premio Nobel, sentía más claro que no bastaba con recuperar mi parte de la herencia. Tenía que enseñarles una lección que jamás pudieran borrar de su memoria. No una discusión cualquiera, no un reproche lanzado al viento que luego pudieran barrer bajo la alfombra como tantos otros problemas familiares. No. Esto debía ser definitivo. Irremediable. Así que, mientras sonreía y seguía asistiendo a las comidas familiares donde me preguntaban cuando pensaba sentarme o hacer algo importante con mi vida, empecé a mover mis piezas sin que se dieran cuenta. El primer paso era asegurarme de entender exactamente cómo Kyle había financiado su nueva casa. Sabía del dinero de la herencia, ese que mi madre había regalado sin ningún derecho, pero también sospechaba que, como era habitual en él, había cometido errores al construir su castillo de naipes. Porque Kyle no era astuto, no de verdad. Era el tipo de persona que vivía convencido de que la suerte y el favoritismo materno eran suficientes para salvarlo de cualquier problema real. Para empezar, sin levantar sospechas, me ofrecía ayudarlo con algunas remodelaciones menores que decía querer hacer en la propiedad. Una tarde me aparecí en su casa con una caja de herramientas, no porque quisiera ser útil, sino porque me daría la oportunidad perfecta de revisar de cerca sus papeles. Como era de esperarse, Kyle era desordenado hasta el absurdo. Documentos importantes apilados junto a cartas del banco sin abrir, facturas de Home Depot mezcladas con volantes de comida rápida. No me costó mucho encontrar lo que buscaba, dentro de un archivador sin cerrar, escondidos debajo de un montón de manuales de electrodomésticos, estaban los documentos de su hipoteca. Esa noche, fingiendo buscar una cerveza en su refrigerador, pedí permiso para usar su baño. En realidad, lo que hice fue pasarme casi 15 minutos revisando y fotografiando cada página relevante. Y lo que encontré fue aún mejor de lo que esperaba. Kyle había inflado sus ingresos en la aplicación del préstamo, declarando un salario mucho mayor al real. Y había utilizado la transferencia irregular de mi madre como ahorros propios, sin documentar correctamente el origen. Era una violación directa a las políticas bancarias de financiamiento y, si alguien decidía levantar una queja formal, no solo podía perder la casa, también podría enfrentar consecuencias legales. La pieza clave en todo esto era la procedencia del dinero. Técnicamente, mamá había cometido una transgresión al disponer de fondos que estaban protegidos por un testamento aún vigente y no completamente ejecutado. Ese dinero no le pertenecía en su totalidad hasta que se cumplieran todos los pasos legales,
incluida la venta de la propiedad de papá y la distribución final de activos. El hecho de que hubiese transferido semejante cantidad sin consentimiento mutuo abría una puerta que pensaban que nunca nadie cruzaría. Pero yo estaba dispuesto a no solo cruzarla, pensaba derribarla por completo. Después de asegurarme de que tenía las pruebas suficientes, empecé la siguiente fase de mi plan: sembrar el miedo. No podía ir de frente todavía. No era el momento. Primero necesitaba que empezaran a sentirse inseguros, que se preguntaran si alguien los estaba observando, si el fraude que habían cometido en su arrogancia inocente podía realmente traerles problemas. Quería que el miedo hiciera su trabajo lentamente, como una termita que debilita las vigas de una casa hasta que todo el edificio se viene abajo con un simple empujón. Una semana después, creé una cuenta de correo electrónico nueva, completamente anónima, usando una VPN y datos falsos. Desde allí envié un correo dirigido directamente a Kyle, haciéndome pasar por un trabajador del banco, advirtiéndole que se había detectado una irregularidad en su proceso hipotecario y que se estaba revisando su expediente. No firmé con nombre real ni incluí nada que pudiera ser rastreado directamente hasta mí, era solo lo suficiente para encender la paranoia. Los resultados no se hicieron esperar. 2 días después, Kyle llamó a mamá desesperado, casi balbuceando, contándole que alguien del banco le había mandado un correo sospechoso, que quizá había un problema, que debía asegurarse de que todo estuviera en orden. Mamá, que nunca había tenido tolerancia al estrés cuando las cosas se salían de su control, empezó a entrar en pánico también. Le escuché cuando llamó a un familiar preguntando si el banco puede quitarte la casa así de repente. Mientras ellos se desmoronaban lentamente bajo la presión de sus propios nervios, yo seguía interpretando mi papel de hijo despreocupado, llamando a mamá para preguntarle cómo estaba. Interesándome en los avances de la casa de Kyle, preguntando si necesitaban ayuda con algo. Cada palabra era como un pequeño giro más de la llave en la cerradura de su jaula. Porque no bastaba con castigar la acción. No bastaba con recuperar lo que era mío. Necesitaba que entendieran, de verdad, el peso de lo que habían hecho. Necesitaba que el miedo se apoderara de ellos tanto como la confianza los había envalentonado para traicionarme. Y apenas era el primer movimiento. Actualización 2. Un par de semanas después del primer correo anónimo, la tensión en la familia se podía cortar con cuchillo. Era fascinante, de una manera oscura, observar cómo mi madre y Kyle pasaban de la arrogancia confiada a los pequeños gestos nerviosos que delataban su ansiedad. Mamá había dejado de presumir del gran logro de su hijo en las reuniones familiares, y Kyle había reducido notablemente sus publicaciones en redes sociales donde solía presumir cada pequeña renovación de su casa. Incluso, en una conversación casual que tuvimos durante una comida de domingo, lo escuché decir que la economía estaba rara y que quizá era mejor no hacer gastos innecesarios por ahora. Como si el simple hecho de mantener un perfil bajo pudiera borrar la evidencia de todo lo que había hecho mal. Yo, mientras tanto, seguía sonriendo, escuchando, observando, recogiendo cada pequeño fragmento de inseguridad que ellos dejaban caer como migas de pan sin saber que los llevaba directo al abismo. Con la paranoia ya sembrada, era el momento de pasar al siguiente nivel. No me bastaba con que se sintieran incómodos. Quería que comenzaran a desconfiar entre ellos, que el miedo los hiciera cometer errores por desesperación. Sabía que la relación entre mamá y Kyle no era perfecta, a pesar de su alianza tácita contra mí. Como toda dinámica basada en favoritismos, su relación estaba cimentada en expectativas y exigencias no dichas. Mamá esperaba que Kyle, ahora que había recibido su ayuda, fuera un hijo ejemplar que la honrara. Kyle, por su parte, siempre había visto la generosidad de mamá como algo natural, algo que le correspondía por derecho, y detestaba sentirse controlado. Esa pequeña grieta era exactamente lo que pensaba explotar. Durante una visita aparentemente inocente a casa de mamá, mientras tomábamos café en la cocina, lancé mi primera piedra. Entre sorbo y sorbo, fingiendo una expresión pensativa. Le comenté que últimamente había escuchado de varios casos en las noticias donde bancos estaban revisando las hipotecas concedidas durante el último año por posibles fraudes documentales. Dije que era algo muy serio, que incluso podían revertir los préstamos y ejecutar la hipoteca si encontraban que había falsificación de información. Mamá, que ya estaba nerviosa, dejó caer la cuchara en su taza, salpicando café en la mesa. Intentó reírse,
como si no le diera importancia, pero su risa sonó forzada, casi estridente. Aprovechando su incomodidad, añadí casualmente que claro, eso no debería ser problema para Kyle, ¿verdad? A menos que haya exagerado un poco en su aplicación. Aunque quién sabe, a veces los hijos hacen cosas que uno ni se imagina cuando sienten presión por cumplir expectativas. La vi mirarme fijamente, sin saber si lo que acababa de decir era una simple observación o una acusación velada. No dije nada más. Me limité a sonreír, levantarme de la mesa para lavar mi taza y despedirme con un abrazo fraternal que en ese momento sentí más como una estocada. Esa misma noche, según supe más tarde por boca de un primo que vivía cerca, mamá llamó a Kyle y lo citó en su casa de manera urgente. Discutieron. No sé exactamente qué palabras se dijeron, pero por los gritos que el vecino escuchó, fue algo grande. Mi madre, presa del pánico, le exigió a Kyle que le mostrara toda la documentación del préstamo, quería asegurarse de que no había mentido de más. Kyle, ofendido, le gritó que confiaba en ella para todo y que ahora parecía tratarlo como un criminal. En algún punto de la discusión, Kyle terminó confesando que había exagerado sus ingresos en los formularios, que todo el mundo lo hacía, que era algo normal. Mamá, horrorizada, empezó a recriminarle que podía arrastrarla a ella también si el banco decidía investigar la procedencia del dinero transferido. Y ahí, como sabía que sucedería, empezó a fracturarse esa lealtad ciega que los había mantenido unidos en mi contra. La tensión entre ellos se volvió evidente incluso en los pequeños encuentros familiares. Mamá ya no miraba a Kyle con esa adoración ciega, ahora había una pizca de resentimiento en su mirada. Como si de pronto empezara a darse cuenta de que había sacrificado todo por alguien que ni siquiera sabía protegerse a sí mismo. Kyle, por su parte, estaba cada vez más a la defensiva, saltando ante cualquier comentario inocente, como un animal acorralado. Yo, mientras tanto, seguía representando mi papel de hijo conciliador, el que intentaba mediar, el que sugería, con tono comprensivo, que quizás sería bueno consultar a un abogado especializado en herencias para asegurarnos de que todo estuviera en orden, por si acaso. En paralelo, continué alimentando la tormenta de forma anónima. Desde la misma cuenta de correo, envié una segunda advertencia, esta vez un poco más formal, más burocrática, simulando ser parte del equipo de cumplimiento normativo del banco. Solicitando información adicional sobre los ingresos reportados y la fuente de los fondos utilizados para el down payment. No requería que respondieran, bastaba con que recibieran el correo para que el miedo siguiera creciendo dentro de ellos como una infección imparable. El efecto fue devastador. Kyle dejó de hacer pagos adicionales para sus remodelaciones, suspendió la instalación de una nueva cerca que tanto había anunciado, y comenzó a vender discretamente algunos artículos de la casa en sitios de segunda mano. Mamá, que nunca había sabido guardar secretos bajo presión, empezó a tener insomnio, lo cual no tardó en hacerla cometer errores. Como el día que mencionó accidentalmente frente a otros familiares que el banco podría investigar y que todo había sido un favor de madre a hijo, nada más. Esas palabras, soltadas sin pensar, terminaron llegando a oídos de la persona exacta que necesitaba escuchar, un primo abogado que se especializaba en temas civiles. No hizo falta que yo lo presionara. El primo, siempre oportunista, olió sangre de inmediato. Empezó a hacer preguntas incómodas, a hurgar, a conectar los puntos. Sin saberlo, mamá y Kyle ya no solo tenían que preocuparse de mí, ahora otros miembros de la familia empezaban a sospechar que había algo muy turbio debajo de toda esa fachada de sacrificio maternal y éxito repentino. Los había puesto en jaque. Y lo mejor de todo era que ni siquiera se daban cuenta de que yo era quien movía las piezas desde la sombra, con una sonrisa tranquila en el rostro y la determinación férrea de no detenerme hasta verlos caer. Porque ya no se trataba de recuperar dinero. Ni siquiera de justicia. Era una cuestión de dignidad. De demostrarles que no, yo no era el hijo débil al que podían seguir pisoteando sin consecuencias. Y apenas estaba calentando. Actualización 3. Unas cuantas semanas después de haber fracturado la fachada de unidad que sostenía a mamá y a Kyle, el ambiente familiar era prácticamente irrespirable. Ya no era necesario escarbar demasiado para notar el resentimiento, el miedo y la culpa que se filtraban en cada conversación, en cada gesto contenido, en cada mirada evitada.
Habían empezado a desconfiar el uno del otro con una intensidad que me habría resultado casi triste si no fuera porque, por primera vez en mi vida, tenía la certeza absoluta de que lo merecían. No eran víctimas de la mala suerte ni de errores inocentes, eran víctimas de su propia codicia, de su propia traición. Y yo había decidido que esta vez nadie vendría a salvarlos de las consecuencias. Con la desconfianza ya instalada como un parásito entre ellos, era momento de escalar el ataque. Hasta ese punto, todo lo que había hecho se había limitado a manipular su percepción del peligro, a hacerle sentir que algo podía pasar. Ahora quería que las amenazas fueran reales, tangibles, inevitables. Que no pudieran ignorarlas ni endulzarlas con falsas palabras de consuelo. Que cada acción que tomaran, cada intento desesperado de arreglar las cosas, los empujaran más hacia el abismo. El primer movimiento de esta nueva fase fue uno que había planeado meticulosamente. Una denuncia anónima formal ante el banco, no solo insinuando fraude hipotecario, sino también señalando que la procedencia de los fondos usados para el down payment estaba en disputa legal, ya que provenían de una herencia que no había sido debidamente liquidada. Lo hice de forma impecable, usando un lenguaje técnico que sabía que captaría la atención de los departamentos de riesgo y cumplimiento. No necesitaba que actuaran de inmediato, solo que abrieran un expediente. Una investigación preliminar. Un pequeño engranaje que, una vez en movimiento, sería imposible detener. La respuesta fue incluso más rápida de lo que esperaba. Apenas 2 semanas después de enviar la denuncia, Kyle recibió una carta certificada del banco solicitando documentación adicional para validar los ingresos reportados y la legitimidad del origen de los fondos. No era todavía una acusación formal, pero para cualquiera con 2 dedos de frente era una señal inequívoca de que estaban bajo el radar. Y Kyle, por supuesto, no tenía forma de cumplir con esos requisitos. Sus ingresos inflados eran una mentira fácilmente verificable con una simple llamada a su empleador. Y la transferencia de mamá, al no estar debidamente respaldada como un regalo formal o como parte de un traspaso legítimo de activos, era una bomba de tiempo legal. En paralelo, también comencé a moverme en otra dirección. Consulté discretamente a un abogado especializado en herencias y sucesiones, exponiéndole un caso hipotético donde un familiar había dispuesto unilateralmente de activos que debían haberse repartido de forma equitativa. La respuesta del abogado fue tan alentadora que casi tuve que contener una carcajada en su oficina. Sí, podía demandar. Sí, podía reclamar no solo mi parte legítima, sino también daños y perjuicios por mala administración del patrimonio. Sí, tenía un caso sólido como una roca. Me fui de esa reunión con la sensación de llevar un arma cargada, lista para dispararse en el momento exacto que yo decidiera. Mientras tanto, Kyle y mamá empezaban a desmoronarse públicamente. Kyle, antes siempre arrogante y despreocupado, había empezado a ausentarse de reuniones familiares, alegando excusas cada vez más ridículas. Mamá, antes tan orgullosa de su estatus social en la comunidad, había dejado de asistir a los eventos de la iglesia y evitaba a las vecinas como si temiera que pudieran oler su miedo. Ya no eran los reyes del pequeño mundo que habían construido con favoritismos y traiciones. Ahora eran parias en su propia burbuja social, prisioneros de una culpa que apenas comenzaban a comprender. Un día, mientras recogía unos documentos que mamá me pidió que llevara a la notaría, otra excusa desesperada para tratar de enderezar un barco que ya hacía agua por todos lados. Tuve una conversación que me confirmó que la tormenta ya era inevitable. Estábamos en la cocina, ella sentada en su silla favorita, aquella que solía usar para ver las telenovelas que tanto amaba. La vi más vieja, más cansada, más pequeña de lo que recordaba. Intentando sonar casual, me dijo que Kyle había estado teniendo dificultades y que quizás sería buena idea dejar pasar el asunto de la herencia para no empeorar las cosas para nadie. Recuerdo que en ese momento, sin alterar el tono de voz, la miré directamente a los ojos y le respondí que siempre había creído en hacer las cosas bien, sin importar a quién incomodara. Ella bajó la mirada y, por primera vez en toda mi vida, la vi sin excusas, sin la máscara de la madre que todo lo justifica. Solo una mujer asustada, atrapada en las consecuencias de sus propias decisiones. La caída había comenzado. Y no había nada que pudieran hacer para detenerla. No era solo venganza. Era la restauración de un equilibrio que ellos mismos habían roto. Era la certeza de que,
aunque me hubieran dado la espalda cuando más los necesitaba, ahora serían ellos quienes enfrentarían la soledad y el desprecio que tanto temieron. Y lo mejor de todo era que todavía no habían visto lo peor. Actualización 4. El proceso de demolición no se trataba solamente de hacerlos perder dinero o prestigio, se trataba de pulverizar la imagen de perfección que mi madre y Kyle habían cultivado durante años. Esa farsa de familia ejemplar que les había servido como escudo para ocultar su egoísmo y su constante menosprecio hacia mí. Hasta ese momento, había operado en silencio, moviendo hilos invisibles para sembrar dudas y miedo. Pero ahora, con el banco formalmente investigando la hipoteca, con las deudas empezando a apretar el cuello de Kyle y con mamá demasiado asustada para pensar con claridad, era el momento de dar un golpe más público. Más humillante. Más irreversible. Sabía que no podía limitarme a presentar una demanda sin más. No. Eso sería frío, técnico, carente de la carga emocional que quería imprimir en su castigo. Quería que el círculo social al que tanto valoraban, vecinos, parientes lejanos, conocidos de la iglesia, fueran testigos de su caída. Que cada persona que alguna vez los había admirado o envidiado los viera como realmente eran, personas mezquinas, capaces de traicionar a su propia sangre por conveniencia. Así que planeé cuidadosamente una reunión familiar. Aprovechando que se acercaba el aniversario de la muerte de papá, propuse organizar una misa en su honor seguida de un pequeño encuentro en la casa de mamá. Ella, desesperada por limpiar su imagen y demostrar que todo estaba bien, aceptó sin pensarlo demasiado. Contacté a todos los familiares cercanos, tíos, primos, algunos vecinos cercanos que consideraban a papá como un hombre ejemplar. Todos aceptaron asistir, convencidos de que sería un acto solemne y familiar, una manera de honrar su memoria. Y en cierto modo, lo sería. Solo que el verdadero homenaje a papá no sería una misa, sino hacer justicia por la traición a sus últimos deseos. El día de la misa, me aseguré de mantener el mismo perfil bajo de siempre. Me senté discretamente en las filas traseras, saludé cortésmente a todos, acompañé a mamá al altar cuando fue su turno de colocar flores. Nadie podía sospechar que detrás de esa fachada de hijo leal y tranquilo, estaba a punto de desencadenar la debacle final. Cuando terminó la ceremonia, todos nos trasladamos a casa de mamá, donde había dispuesto una mesa con bocadillos y café, en un intento de mantener la compostura social que siempre había sido tan importante para ella. Esperé a que todos estuvieran cómodos, charlando en pequeños grupos, recordando anécdotas de papá, riendo de esas historias que el tiempo había embellecido. Y entonces, cuando el ambiente parecía más cálido y relajado, pedí la palabra. Me levanté, sujetando una carpeta delgada que había llevado conmigo, y con la voz serena que había practicado durante días, dije que quería compartir algo que consideraba importante. Algo que tenía que ver con el legado de papá, con el respeto a su memoria y a su voluntad. Nadie sospechó nada. De hecho, vi algunas sonrisas emocionadas, creyendo que leería alguna carta nostálgica o un recuerdo entrañable. Pero lo que hice fue abrir la carpeta y, sin levantar la voz, comencé a leer fragmentos seleccionados del testamento original. Fragmentos donde papá dejaba explícito que la herencia debía ser dividida en partes iguales, donde subrayaba la importancia de la equidad entre sus hijos, donde remarcaba su deseo de que no hubiera resentimientos ni injusticias tras su partida. Luego, saqué copias impresas del extracto bancario donde figuraba la transferencia de más de $90,000 desde la cuenta de mamá hacia Kyle, y las distribuí entre los presentes. No acusé directamente. No señalé con el dedo. Simplemente presenté los hechos, permitiendo que cada persona en esa sala conectara los puntos por sí misma. La reacción fue inmediata, murmullos incómodos, miradas de sorpresa, algunas expresiones de genuina indignación. Vi cómo mamá se ponía pálida, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba decir algo, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. Kyle, por su parte, se levantó de su silla como impulsado por un resorte, murmurando excusas torpes sobre malentendidos y buenas intenciones, pero nadie le prestaba atención. El daño ya estaba hecho. La imagen cuidadosamente construida de la madre abnegada y del hijo ejemplar se desmoronaba ante los ojos de todos, como un castillo de naipes aplastado por la verdad. No necesité decir mucho más. Solo cerré mi carpeta, agradecí a todos por su tiempo y me retiré dignamente,
dejando tras de mí un silencio pesado que lo decía todo. Esa noche, varios familiares llamaron para expresarme su apoyo, para decirme que no sabían, que lamentaban lo que había pasado, que respetaban mi decisión de exponer la verdad. Y aunque sabía que muchos lo hacían más por vergüenza que por solidaridad genuina, no me importó. Lo importante era que mamá y Kyle ya no podían esconderse tras la máscara de la respetabilidad. Ahora eran, públicamente, lo que siempre habían sido en privado, traidores. Poco después, la noticia se propagó en el vecindario, como suele pasar en comunidades pequeñas donde los chismes vuelan más rápido que la luz. Mamá dejó de recibir invitaciones a las reuniones de la iglesia. Kyle empezó a ser evitado en el supermercado local, donde antes lo saludaban como a un héroe. El banco, por su parte, intensificó la revisión de su hipoteca, exigiendo documentación que sabía perfectamente que no podían proporcionar. La cuerda se tensaba cada vez más. Yo observaba todo esto desde la distancia, sin intervenir, sin decir una palabra más. No necesitaba hacerlo. La venganza ya tenía vida propia. Se desplegaba como un incendio silencioso, consumiendo todo lo que habían construido sobre cimientos podridos. Y todavía faltaba el golpe final, el que acabaría de destruir no solo su situación económica, sino también cualquier posibilidad de que volvieran a levantar la cabeza en esa comunidad. Ese golpe estaba listo. Solo estaba esperando el momento exacto para soltarlo. Actualización final. Después de la exposición pública, el proceso de ruina social de mi madre y Kyle fue inevitable, como una avalancha silenciosa que no se puede frenar una vez que comienza a deslizarse por la ladera. Sin embargo, yo sabía que no podía darme por satisfecho únicamente con ver cómo su círculo social se desmoronaba y cómo las miradas de desprecio comenzaban a reemplazar los saludos amables en cada tienda, cada misa, cada pequeño evento comunitario. Mi objetivo no era simplemente humillarlos. Quería asegurarme de que sintieran en carne viva el mismo tipo de abandono, traición y desprecio que ellos alguna vez me impusieron sin remordimiento. Quería que perdieran lo que más valoraban y que, cuando intentaran levantar cabeza, no encontraran a nadie dispuesto a tenderles una mano. El momento de asestar el golpe final llegó apenas unas semanas después, cuando el banco, tras no recibir una documentación que validara los fondos de Kyle ni los ingresos declarados, procedió a iniciar formalmente el proceso de revocación de su hipoteca. En palabras simples, iban a ejecutar la propiedad. Kyle no solo perdería su tan preciada casa nueva, también quedaría con una deuda considerable sobre sus hombros, ya que el valor de mercado de la casa había bajado y la venta forzosa no cubriría el monto del préstamo. Mientras ellos intentaban desesperadamente encontrar alguna solución, cualquier salida, yo di el siguiente paso en mi venganza. Interpuse una demanda formal contra mi madre por mala administración del patrimonio hereditario. No lo hice de manera impulsiva ni agresiva, sino con la precisión quirúrgica que la situación ameritaba. A través de mi abogado, presenté todas las pruebas necesarias, el testamento, los registros bancarios, los extractos de las transferencias, las inconsistencias en los manejos de los fondos. Era un caso tan sólido que, según palabras del mismo abogado, era más cuestión de cuánto, no de si iba a ganar. La demanda, por supuesto, fue un escándalo aún mayor que la revelación durante la misa. La noticia se esparció como pólvora entre la familia y el vecindario. De pronto, no solo eran vistos como traidores, sino también como criminales en potencia, gente capaz de robar incluso a sus propios hijos. Algunos conocidos, intentando salvar algo de dignidad, cortaron todo lazo con ellos para no verse salpicados. Otros simplemente dejaron de contestar sus llamadas, los invitaban menos, se distanciaban en el supermercado como si fueran portadores de alguna enfermedad contagiosa. Mamá, acostumbrada toda su vida a ser vista como una matriarca respetada, una mujer fuerte que sacrificó todo por su familia, ahora era apenas una sombra de sí misma, caminando encorvada, evitando el contacto visual. Murmurando excusas inentendibles cuando alguien se acercaba demasiado. Kyle, que nunca había sabido manejar la adversidad, cayó en una espiral de desesperación que pronto derivó en problemas serios. Perdió su trabajo debido a su inestabilidad emocional. Su esposa, que hasta entonces se había mantenido al margen, decidió pedirle el divorcio para no hundirse con él, y los pocos amigos que le quedaban desaparecieron uno a uno. La ironía era deliciosa. Aquellos que alguna vez me miraron como el hijo demasiado serio, el que nunca haría nada importante,
el que no sabía aprovechar las oportunidades, ahora eran los parias de la familia. Y yo, que había sido descartado tan fácilmente, era quien había orquestado todo sin levantar la voz, sin romper un plato, sin derramar una lágrima falsa en una sala de hospital. Cuando finalmente llegó la audiencia para la liquidación de la herencia, la jueza no tardó en fallar a mi favor. No solo recuperé la mitad de los fondos que me correspondían legítimamente, sino que también se ordenó el pago de daños adicionales debido a la mala fe evidente en el manejo del patrimonio. Mamá, incapaz de hacer frente a la condena, tuvo que vender lo poco que le quedaba, un auto viejo, algunas joyas que le quedaban de su matrimonio con papá, incluso los muebles de la casa. No fue suficiente. Terminó endeudándose con un préstamo personal para cubrir la diferencia, hipotecando su miserable retiro a tasas impagables. Cail, por su parte, sin casa, sin esposa y con deudas aplastantes, terminó alquilando un pequeño apartamento en un complejo deprimente a las afueras de la ciudad. El tipo de lugar donde los gritos nocturnos y las sirenas de policía son parte del paisaje sonoro. Pasó de ser el hijo dorado a ser apenas una nota de lástima en las conversaciones familiares, alguien de quien se hablaba en voz baja para no incomodar demasiado a los demás. Yo, después de todo, no levanté la voz ni una sola vez. No les grité. No busqué su confrontación directa. Simplemente seguí cada paso, cada proceso, con la frialdad metódica que ellos me enseñaron sin saberlo durante años de indiferencia y humillaciones silenciosas. Me limité a verlos hundirse en el mismo pozo que ellos mismos cavaron, sin necesidad de empujarlos siquiera. Y aunque algunos podrían decir que fue una venganza cruel, para mí fue simple justicia. Justicia por cada desprecio, cada sacrificio no reconocido, cada vez que me dejaron solo mientras celebraban a Cail como el hijo perfecto. Justicia por el hombre que fui obligado a ser, fuerte, independiente, resiliente y, cuando llegó el momento, implacable. Hoy vivo en otra ciudad, en una casa propia comprada sin trampas ni engaños. No necesito mirar atrás. No siento rencor. Porque la verdadera venganza no es hacer que sufran un momento. Es hacer que cada día de su vida posterior sea un recordatorio constante de todo lo que perdieron por su propia codicia. Y esa, al final, es la mejor victoria que uno puede tener.